SER Podcast. Este último día de agosto nos ha dejado hoy ejemplos de todos los colores de cómo la política española torea el concepto de coherencia una y otra vez. Por ejemplo, un partido del gobierno llamando a la ciudadanía a movilizarse frente al gobierno. Txema Guijarro, portavoz de Unidas Podemos, sobre la luz. Si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar. Más ejemplos. ¿Recuerdan cómo el gobierno iba a reformar el delito de sedición para rebajar las penas? Nuestra idea es homologar ese delito al resto de los que existen actualmente en los códigos penales, y ese trabajo es un trabajo concienzudo. Pues ese trabajo concienzudo se va a quedar en el cajón, por ahora al menos. El gobierno ha confirmado hoy que la reforma del delito de sedición no está en sus planes, al menos en lo que va de año. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. En el plan normativo de 2021, que engloba el periodo de tiempo que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre, no va ninguna reforma del Código Penal respecto a los delitos de sedición y rebelión. En lo que queda de año, no en lo que va de año, dice Bolaños, en el futuro ya se verá. Es decir, eso, ya se verá. Más ejemplos. El Partido Popular, tras 1001 días de bloqueo para renovar el caducado Consejo General del Poder Judicial. Que abandonen toda esperanza. Nosotros no vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial. Y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces. La última vez que se tocó el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial lo hizo un gobierno del PP, tenía mayoría absoluta, podía haber hecho lo que quisiera. ¿Y qué hizo? Pues lo contrario a lo que ahora está pidiendo Casado, lo que está poniendo como pretexto para mantener un bloqueo que al PP le beneficia. Un ejemplo más de que lo de la coherencia se extravía de vez en cuando en política. ¿Recuerdan cómo el PP decía la semana pasada que la región de Murcia no tenía ninguna competencia para solucionar la catástrofe del Mar Menor? Bueno, pues hoy el propio PP de Murcia, que lleva 26 años gobernando en esa comunidad, ha presentado una reforma de ley autonómica para prohibir los vertidos a la laguna. La han presentado con Vox. Y hablando de Vox, y aquí surge otro ejemplo de coherencia pelín averiada. ¿Saben? Juanma Moreno, presidente de Andalucía, exponente de la supuesta línea más moderada del PP, pues hoy su consejero de presidencia, Elías Bendodo, dice a las claras sobre la relación del PP andaluz con Vox. Yo creo que es la relación más fuerte y estable de los últimos años entre grupos políticos, que aunque siempre se anuncien rupturas, siempre estamos juntos. Y aquí yo creo que Vox en Andalucía demuestra sentido de la responsabilidad y apoya los temas importantes. Esto lo dice el consejero de presidencia de Moreno, el varón andaluz del PP que no para de pedir centro a su partido. Martes 31 de agosto, el día en 2 minutos. Isabel Villar. ¿Qué tal? Buenas noches. Los ministros de Interior de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas para pactar una respuesta común ante el previsible éxodo afgano tras la victoria talibán. Los socios que han acordado priorizar la ayuda a los países vecinos de Afganistán para evitar una crisis migratoria que llega a las puertas de Europa. So that's why it's important that we do not only focus on our own external borders. We should not wait until No hay que esperar a que la gente esté aquí, ha dicho la comisaria de Interior, que ha asegurado también que evitar una crisis humanitaria es la mejor forma de evitar una crisis migratoria. El precio de la luz vuelve a marcar mañana otro máximo histórico, 132 euros el megavatio hora, así que septiembre empieza con récord y agosto termina como el mes con la factura más cara de la historia. Los hogares pagaron 93 euros en el recibo, según Facua, un 46% más que el año pasado. Más cosas. Isabel Díaz Ayuso presentará finalmente su candidatura para hacerse con la presidencia del PP de Madrid, que ahora mismo ocupa Pío García Escudero. Aunque Génova había evitado darle apoyo explícito, la victoria del mes de mayo la colocaba como favorita para el cargo. De hecho, es lo que ha esgrimido el portavoz del gobierno madrileño, Enrique Osorio, cuando le han preguntado por esto en La Ventana de Madrid. Yo creo que tampoco puede ser una gran sorpresa, porque yo creo que después de lo que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso durante estos 2 años de gobierno y el resultado electoral del 4 de mayo, pues yo creo que a nadie puede ser una sorpresa esto. Madrid es precisamente una de las 3 comunidades que han anunciado que relajan restricciones por la pandemia. En su caso habrá ampliación de aforos en hostelería y cultura que se concretarán mañana. En La Rioja desaparecen las restricciones a las visitas en residencias y Andalucía, por su parte, amplía horario de hostelería y ocio nocturno. Y hoy les hemos contado en la SER que el Gobierno negociará mañana con las comunidades ampliar también los aforos en los estadios de fútbol y pabellones de baloncesto. Todo en el día en que hemos llegado al 69,5% de la población con pauta completa, rozando el hito
éxito del 70%. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una comparecencia en el Congreso, ha sacado pecho del plan de vacunación. Compromiso cumplido. Compromiso cumplido de todos, por todos y para toda la ciudadanía. Éxito de país y éxito colectivo de todos. La incidencia sigue a la baja, está en 233 casos por cada 100.000 habitantes, 9 puntos menos que ayer, pero vuelven a subir los fallecidos. Nuevo pico, 194 muertos, un dato que no veíamos desde el mes de mayo. Y además hoy terminan los peajes en 477 kilómetros de autopistas. La mayoría de estas carreteras están en Cataluña y en uno de esos peajes ha estado la ministra de Transportes. Pese al fin de las concesiones, Raquel Sánchez insiste en que los usuarios tienen que pagar para costear el mantenimiento de las vías. Siguiendo ese criterio, ¿no?, de que quien contamina paga, y por lo tanto evidentemente que estamos ya trabajando en esas propuestas y en los próximos meses podemos dar detalles de cuál será ya el modelo más definitivo o más óptimo que podamos aplicar. Y un último apunte, septiembre empieza con una dana que esta madrugada va a afectar sobre todo a Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón. Dejará tormentas torrenciales y granizadas. Mañana el mal tiempo se extiende prácticamente a toda la península. Sobre esa dana vamos a preguntarle a Jordi Carbó a las 11. Carlos Cue, corresponsal político del País. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Elisa de la Nuez. Por cierto, estáis todos hoy aquí a mi lado. Esto es maravilloso. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, buenas noches. Y Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. He sido profundamente criticado esta tarde en la redacción cuando he dicho que te iba a dar paso esta noche diciendo que te veía embapenado, de apenado. No sé si entiendes el... ¿Sí? ¿Lo coges? ¿Sí? Lo he pillado. No lo comparto, pero lo he pillado. Yo espero todavía que se pueda remontar, ¿sabes? Pero sí quedan 2 horas. Bueno, oye, chico, hemos ganado una Champions cuando ya se había acabado el tiempo reglamentario. A ver si... No podemos perder la fe. En cualquier caso, llevo varios días así, no soy yo solo, muchísima gente de muchos equipos siguiendo el mercado como si fuese esto una retransmisión deportiva, porque... durante todo el día de hoy y de ayer no han parado de sucederse traspasos y he tenido tiempo para hacer una lectura que va más allá del madridismo. Esto ya sabes que pasa pocas veces. Sí. Tiene que ver con algo impresionante. Se ha hecho del mercado un espectáculo con audiencia. Se ha convertido en un show pasional y emocionante, desde luego, y humorístico, algo tan pesado como una negociación. Creo que se debe a la tormenta perfecta, redes sociales como Twitter, retransmisiones en directo mediante Twitch o mediante webs también de grupos de comunicación. Nosotros hemos estado con Bruno Alemany esta tarde en directo, sí. y el habitual circo de rumores que corresponde a una negociación, porque es la cosa más opaca del mundo. Evidentemente ahí no hay una cámara siguiéndolo al minuto. Yo no le llamaría una nueva forma de comunicar, una nueva y poderosísima forma de entretener que en ocasiones, es cierto, claro, puede llegar a informar. Y esta tarde, por eso quería hablar hoy contigo de esto, en una terraza he visto a varios chavales siguiendo uno de esos directos de Twitch que duran horas y pasándoselo de coña con todos rodeando un iPad mientras seguían el estado de las negociaciones. Yo, además de estar en vilo por lo mío, me estoy riendo muchísimo estos días y ya solo espero que cuando esto acabe pueda pasarlo también con el fútbol de verdad. Javois, un beso. Beso, querido. Chao, hasta mañana. Adiós. Acaba de comparecer en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicando los detalles de la muy controvertida retirada militar de Afganistán tras casi 20 años de guerra. Corresponsal Marta del Vado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha planteado Biden? Mira, Biden ha empezado su discurso agradeciendo su labor y sacrificio a las Fuerzas Armadas estadounidenses por estos 20 años de misión y en concreto por estos últimos 17 días donde 6.000 efectivos estaban desplegados en una misión humanitaria para evacuar a más de 120.000 personas. A los 200 estadounidenses y civiles afganos que no han podido salir les promete que no hay una fecha límite, que están trabajando para que los talibanes cumplan su compromiso de permitir su salida segura del país. Ahora, sobre la decisión de abandonar Afganistán el 31 de agosto,
agosto. Joe Biden dice que no era una fecha arbitraria, que estaba diseñada, que estaba pensada estratégicamente para salvar vidas. Asegura que toda la cúpula militar y todos sus asesores de seguridad nacional coincidían en que había que cumplir con esa fecha para evitar bajas entre las filas estadounidenses. Escuchamos a Biden. So we're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving. Explica Biden, así con ese tono tan enfadado, vehemente, que su predecesor, al que no menciona por su nombre, hizo un pacto con los talibanes por el que las tropas estadounidenses tendrían que abandonar el país el pasado 1 de mayo. Un pacto por el que se liberó a 5.000 líderes talibanes presos, solo con la condición de que no atacarían a los estadounidenses dentro de ese plazo, hasta el 1 de mayo. Cuando Biden llegó a la presidencia, solo tenía dos opciones: o cumplir con ese acuerdo o mandar a miles de tropas adicionales otra vez a Afganistán para combatir a los talibanes, que estaban más reforzados que en 2001. Infiere Biden que a raíz de ese pacto con Trump, el presidente asume la responsabilidad de acabar con la que llama la guerra interminable, argumentando que estamos ante un nuevo orden mundial donde la amenaza terrorista no se centra ya en Afganistán, sino que se ha propagado por otras regiones, por otros continentes. La realidad ha cambiado, los retos y las amenazas han cambiado, y por eso toma esta decisión que Biden dice es la mejor para Estados Unidos y para su interés nacional. Así que esta es la explicación que acaba de dar el presidente de Estados Unidos para esta decisión histórica de poner punto y final a la guerra más larga de este país y a una ocupación de 2 décadas en Afganistán. Marta del Vado desde Washington, gracias. Un abrazo. Aquí en Europa, los ministros del Interior y de Exteriores también de los países de la Unión han estado a lo largo de la tarde reunidos para intentar negociar una posición conjunta frente al éxodo de afganos que se espera. La nueva crisis de refugiados, la previsible nueva crisis de refugiados que se espera o que temen muchos de los gobiernos europeos. Había dos posiciones de partida en esa reunión. Los países que decían: esto va a pasar, sabemos que va a pasar, pactemos desde ya o empecemos a negociar desde ya un sistema de cuotas de reparto equitativo, humanitario. Y luego estaban los países, principalmente los países del este, que decían: ni hablar de eso, tenemos que garantizar que en la Unión Europea no entre nadie, que ni se parezca a lo de 2015. Al final, al acuerdo al que se ha llegado ha sido un punto intermedio, un punto que no incomoda a nadie. Esto se tendrá que seguir negociando, evidentemente, pero de momento lo que se ha hecho es apostar por enviar mucha ayuda humanitaria a los países del entorno de Afganistán para intentar que los afganos que huyan puedan rehacer su vida en la región sin tener que meterse en viajes larguísimos y peligrosísimos. Y desde la perspectiva europea, sin que vengan a Europa. Rafa Panadero. No ha habido sorpresas. La Unión no quiere que vuelva a pasar lo que pasó en 2015, cuando más de 1 millón de posibles refugiados llegaron huyendo sobre todo de la guerra en Siria. Y de primeras pone el acento, según el texto que han consensuado los ministros, en dar más apoyo a Afganistán y a países terceros para que refuercen su capacidad de dar protección. Y es que, según ha dicho la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ahora mismo no se ve un gran aumento en la llegada de afganos a países vecinos, y lo primero debe ser hacer todo lo posible para evitar una crisis humanitaria en Afganistán y para evitar también la violación de los derechos de las mujeres y los activistas dentro del país. Esa es la prioridad número 1. Hay que evitar, ha añadido, que el país se convierta en refugio terrorista y que los afganos traten de llegar aquí con traficantes de personas. En definitiva, Europa habla de evitar una crisis humanitaria fuera como la mejor forma de evitar una crisis migratoria dentro. Para los que aún así lleguen o ya estén aquí, no va a haber cuotas. Se han impuesto los argumentos de países como Austria o los del Este, que no estaban dispuestos a acoger a más frente a lo que pedían otros, como Luxemburgo. Sobre este asunto va a haber una reunión de alto nivel el mes que viene. El ministro español, Grande Marlaska, ha defendido una actuación coordinada a la altura de los valores europeos y ha apostado por asegurar el mayor grado de estabilidad posible en los países de la región. No va a haber cuotas, Pablo, no va a haber cuotas prefijadas de reparto de los refugiados que lleguen. Va a haber cuotas voluntarias. Esto suena mucho a hace 6 años. Sí, efectivamente, porque no olvidemos una cosa: el reglamento de Dublín 4, que es el que regula por parte de la Unión Europea cómo funciona el derecho de asilo y que tiene 2 patas. Una es que aquellos países que son los receptores de estas personas que piden asilo tramitan, y después en una segunda fase se asignan cuotas a los países para repartirlos. Está roto de facto desde el año 2015, y esto también conecta mucho con cómo se gestionó aquella crisis. Y es evidente que Europa tiene una responsabilidad importante en Afganistán, porque la de Afganistán no es una crisis endógena como la de Siria,
día, es decir, no es una crisis que ocurrió por una serie de factores en los que no tuvimos nada que ver. Nosotros hemos estado sobre el terreno y tenemos una serie de obligaciones, pero es muy complicado hacer eso compatible con un hecho indudable, que es que ahora mismo se viene un ciclo electoral en Europa importante, elecciones en Hungría, elecciones en Alemania, en mayo vendrán las elecciones francesas, y hay dos posiciones claramente enfrentadas. De un lado, aquellos países que no van a soportar directamente la presión son aquellos que son más partidarios de las cuotas, nos encontramos nosotros entre ellos, pero otros que son los más duros, como por ejemplo Austria o como por ejemplo Francia, que tiene a la extrema derecha con total seguridad pasando a la segunda vuelta, lo que quiere es intentar impedir que esto se traduzca en una tensión migratoria dentro del país. ¿Qué es lo más probable que termine ocurriendo? Yo creo que aquí se buscarán dos patas, se tienen que negociar, ¿no? Pero dos patas las más probables. La primera es que efectivamente busquemos un acuerdo parecido al de Turquía para intentar externalizar esa gestión de fronteras. No creo que sea descabellado que la Unión Europea diga que va a dar ayuda a países limítrofes, porque calculamos que 2/3 partes de los refugiados están en los países limítrofes. Suelen quedarse ahí, ¿por qué? Porque es que quieren volver. Es que intentamos entender que no son migrantes, es que son gente que se ve obligada por razones políticas y que si puede va a volver. Y segundo, una unión de buena voluntad. ¿En qué consiste una unión de buena voluntad? Coja usted aquellas cuotas de refugiados que quiera y si no quiere usted coger cuotas de refugiados, pague. Es decir, un acuerdo que permita a los países del este pagar por aquellos refugiados que no asume, y esto se podría quitar de las ayudas directas que se hace por parte de paquetes comunitarios directos que van a esos países, y del otro lado aquellos que quieran tener cuotas, que las tengan. Esta probablemente sea una posible acuerdo, un posible compromiso que esté encima de la mesa durante las próximas semanas. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema, efectivamente, como dice Pablo, es que ahora hay ciclos electorales muy importantes en varios países fundamentales, ¿no? Empezando por Alemania, y nadie quiere las imágenes aquellas tremendas, ¿no? de las caravanas de personas en el 2015. Ahora, yo no sé si esto es tan fácil de arreglar como dicen los líderes de la Unión Europea, ¿no? Esto de vamos a hacerlo con los países limítrofes, nos vamos a poner de acuerdo, no va a haber presión sobre nuestras fronteras. No sé si es un poco wishful thinking, ¿no? Y en todo caso, lo que sí me parece es que hay algo que lo que debemos reflexionar, ¿no? O sea, todos queremos salvar lo más posible al mayor número posible de afganos, luchar por los derechos de las mujeres, pero luego a la hora de que vengan a nuestros países eso ya nos gusta menos, ¿no? Y hay partidos políticos que se aprovechan de eso. Entonces, hablabas tú al principio de incoherencia. Yo creo que también como ciudadanos tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Está muy bien defender los derechos de los afganos, de las mujeres, pero luego eso a lo mejor supone que tú vas a tener una cuota importante de inmigrantes en tu país, ¿no? Sí, la verdad es que la Unión Europea, y se ve consejo tras consejo cuando vamos para allá, es evidente, está absolutamente rota en la cuestión de la inmigración. Es absolutamente imposible en este momento políticamente encontrar un acuerdo, así como se han logrado acuerdos dificilísimos, por ejemplo el fondo de recuperación, que estamos recibiendo España 9.000 millones el mes pasado, y Italia. Fue muy difícil, estuvieron 5 días, parecía que no, pero llegaron a un acuerdo, países que estaban muy en contra de principios. Intentar eso ahora con inmigración es completamente imposible. No hay ninguna manera, lo van a bloquear. Hay varios países que van a bloquear cualquier tipo de acuerdo que incluya, en fin, algo que está en la tradición de la Unión Europea, y que si no hubiera ese ascenso de la extrema derecha brutal que hemos tenido en los últimos años y países gobernados directamente por la extrema derecha o cogobernados por la extrema derecha, esto no pasaría. Sí habría, hace 15 años sí sería posible un acuerdo complejo, difícil, unos países, en fin, se resistirían más o menos, pero sería posible. En este momento es completamente imposible, porque además esos países están apoyados, los que gobiernan clarísimamente, pero están apoyados a su vez, hay alianzas entre la extrema derecha europea que están constantemente, nosotros tenemos el caso de nuestra extrema derecha, que está constantemente haciendo congresos, haciendo reuniones sobre este asunto. Es el asunto central sobre el que pivota el discurso de la extrema derecha, sobre el que va a pivotar sin ninguna duda la campaña en Francia para intentar que la extrema derecha gobierne en Francia. Poca broma, esto es una cosa que puede pasar, y que evidentemente en ese contexto llegar a un acuerdo es imposible, con lo cual lo que están haciendo pues es la palabra subcontratar, ¿no? Que es la que al final es lo que es. Esto es así. Lo que hacemos es tratar de que no lleguen a Europa, y por tanto le pedimos, como le hemos pedido a Turquía con los sirios, pues le vamos a pedir a los países de alrededor que contengan, que efectivamente además tiene algún sentido, porque efectivamente no todo el mundo quiere venir a Europa, y son países de alrededor que tienen una cierta también sintonía cultural, y en fin, no es una locura tampoco que se queden allí, pero desde el punto de vista moral, político de Europa, lo que está haciendo Europa es quitarse el problema de en medio con dinero, básicamente. Una de las imágenes más deprimentes, no sé si llamarlo así, del día ha sido la de los talibanes tomando ya por completo el aeropuerto de Kabul. Ayer, a esta hora,
les contábamos cómo los propios talibanes empezaban a disparar al cielo cuando tenían la confirmación de que había salido ya el último avión estadounidense de ese aeropuerto. Bueno, hoy algunos periodistas internacionales han asistido a esa entrada en lo que hasta ayer era la única fortaleza que quedaba sin caer en las manos de los talibanes en Kabul. Álvaro Zamarraño, el periodista de la SER, ha seguido cómo ha sido esa toma del aeropuerto internacional por parte de los talibanes. Los milicianos talibán entran a un complejo que llevan días controlando en su perímetro. Un periodista de Los Angeles Times acompaña a un grupo con uniformes de los cuerpos especiales y gafas de visión nocturna hasta un hangar, en el que, como él mismo nos cuenta, hasta hace poco estaban los marines estadounidenses. Comandos de los talibán controlan el complejo, por el que se pasean haciéndose fotos. Terminales desiertas, poco que ver con el caos de días anteriores, con miles de familias desesperadas por salir. Hoy todo está tranquilo, dice este reportero de un canal francés, desde una zona de estacionamiento de aeronaves en la que se ve algún avión de pasajeros de aerolíneas afganas. Aparecen líderes de la Confederación Talibán. Uno de ellos se para unos minutos con el reportero de Al Jazeera. Le explica que trabajan en su plan de gobierno. Que trabajan también en resolver los asuntos sobre el futuro del aeropuerto, que esperan poder hacerlo en unos días. En otro hangar, un miliciano, hablando en perfecto árabe, se sienta en un helicóptero abandonado y en no muy buenas condiciones y señala cómo desde esos aparatos se mataba a los afganos. Una patrulla talibán se acerca en un Humvee que o bien pertenecía al derrotado ejército afgano o puede que incluso directamente a los marines que hasta hace unas horas controlaban este lugar. Sobre la terminal de vuelos nacionales observa todavía intacto un retrato gigante del huido presidente Ashraf Ghani. Posiblemente no haya otra imagen más clara de la desbandada de la comunidad internacional que ese aeropuerto controlado por unos talibanes que se suben y se bajan de aviones, de helicópteros que están allí y que se hacen fotos en esos aviones y esos helicópteros casi como estuvieran en Euro Disney, Pablo. Desde luego, y fijaos cómo en el fondo esto lo que está dando a entender ahora, y se está publicando, hay ríos de tinta sobre esto, es una reordenación del propio equilibrio de poder en la comunidad internacional. O sea, que hay varias incógnitas que están encima de la mesa, pero yo creo que hay una que nos hace sospechar que este régimen talibán va a ser un poco diferente al anterior. Y es que hay cierto consenso entre las potencias que aspiran a tener mando en plaza allí, estoy pensando en Rusia, estoy pensando en China, sobre todo también en Pakistán, en que esa zona no se convierta en un nuevo santuario de terroristas, es decir, que sea un territorio estable en el que poder hacer negocio, tener penetración para explotación de materias primas y por lo tanto que en el fondo lo que estamos viendo es que es Occidente el que se repliega de ese espacio, pero que va a haber potencias regionales y ya el futuro hegemón que va a ser China, que va a intentar jugar también muy duro en este régimen y por lo tanto que a ellos también les interesa hasta cierto punto ganar credibilidad cara a la comunidad internacional y no convertirse en el santuario de terroristas que fue entonces. Abdul, buenas noches. Buenas noches. Abdul es un hombre afgano, joven afgano, tiene 31 años y acaba de llegar a España hace nada, 3 días, después de una auténtica odisea para salir de su país, para abandonar Kabul. ¿Cómo fue esa salida, Abdul? La verdad era una película, pues no puedo aún, estoy en shock de cómo podemos lograrlo. Era pues 30 y pico horas en un bus esperando a que recibimos el permiso para entrar por dentro del aeropuerto y después cuando recibimos era pues ahí sentado con toda la familia y también más familias por dentro del bus, niños, bebés, mujeres. Pasamos 2 noches ahí en el bus hasta que entremos y pues después los talibanes mandaron a nosotros hacia las fuerzas especiales de Estados Unidos y ellos pasaron a nosotros hacia las fuerzas especiales de España. Abdul, ¿tú por qué decidiste irte de tu país? Pues el trabajo mío era muy cerca, trabajando para el Consejo de Seguridad Nacional y mismo muy cercano al presidente de Afganistán.
y pues claro, nosotros manejamos todo que era en esa zona como Palacio de Presidencia, pues todo estaba manejando por esta parte, y pues todo el que fueron trabajando en esta zona eran en riesgo de morir. Y ahora estás en Madrid, estás en un centro de acogida de refugiados. De momento no has podido hacer algo tan básico como salir a la calle porque estás guardando cuarentena, aunque has dado negativo en COVID, pero ¿cómo vivís ahora mismo? ¿Cómo estás? Mira, es que aún para recuperar necesitamos que salir, sentir libertad, pero por toda forma, respecto a los protocolos del COVID, estamos en cuarentena y no podemos salir. Pues, mi sobrina, que es 2 años, ni tienes nada de juguetes, y mi familia, mi papá, mi mamá, no pueden, aún estamos en una alcoba que no podemos sentir como tal la libertad, porque yo pasé como una semana cerrando en un apartamento, cada noche cambiando mi apartamento para que nadie puede conseguirme. Estuviste una semana en Kabul cambiando cada noche de apartamento para que no te encontraran los talibanes. Claro, y apagué mis celulares, entonces solamente en caso necesario pues funciona, si no, entonces estaba apagado, y usando VPN pues no salía nada, entonces así era muy duro. Entonces ahora mismo pues con todo que estoy en Madrid, yo aún entiendo, pero por dentro de mi cabeza, por lo que pasó a nosotros, aún sentimos que estamos encerrados, hay algo riesgo, entonces pues ese shock necesita un tiempo para recuperar, para que pase esto y lo que pasó a nosotros. ¿Has podido recibir algún tipo de ayuda psicológica, Abdul? Todavía no, y pues yo puedo hablar español, pues la familia, mi papá y mamá, pues a ellos es más duro porque ellos perdieron 2 veces sus países, ¿no? La vez pasada era en 90 que pasó esto y salieron de Afganistán, fueron refugiados y empezaron otra vez de nuevo, y ahora en 2021 de una vez ya perdieron su país y ya están refugiados otra vez. Eso es pues más doloroso a ellos, y como ellos no saben español, entonces tampoco no sé cómo van a hablar y van a chatear con una psicóloga, ¿no? Entonces es muy difícil para ellos, pero yo trato lo que puedo, entonces sigo hablando, pues tratando que así vamos adelante, somos fuertes, vamos con más pasión y empezamos de nuevo, pero pues juntos, toda la familia. Así que ahora mismo, Abdul, la situación es, tú has dejado tu país, has dejado tu vida y estás en una habitación encerrado con parte de tu familia, sin saber qué va a pasar contigo a partir de ahora, y entiendo que pensando permanentemente en lo que has dejado atrás. Claro, es que mira, mis cuentas están cerradas, los bancos están cerrados, abandoné mi apartamento, mi carro, y pues mis padres también dejaron todo, solamente salimos con teléfonos y un par de ropas y ya, y pues ya vamos a empezar de cero, ¿no? Y eso es pues, dicen que soy joven, ¿no? Tengo 31 años, pero pues si pensamos bien, ¿cuántos años voy a salvar en una vida, no? 40, 50, 60, 80, máximo 90, ¿no? Pero ese 90, ¿cuántas veces me toca empezar de cero? Eso es lo más doloroso que me da ahí en última parte de mi corazón. Esto lo siento y eso es lo que pasa, ¿no? Y pues para mí, pues el dolor que tengo es no puedo explicar, no puedo expresar cómo es. Y qué tal es para mi familia que perdió su país 2 veces. Eso es creo que es doble que es el dolor que tengo, ¿no? Abdul, muchísima suerte. Gracias a usted. Y pues vamos adelante y estamos juntos con mi familia. Lo sé que ojalá que nunca pase a ningún país, ninguna persona en nuestros países que es el dolor que nosotros tenemos ahora. Gracias, Abdul. A ti. ¿Y qué decir ahora, Elisa?
No, desde luego, yo creo que cuando se oye en primera persona, ¿no? Puedes poner una cara y unos ojos a la catástrofe que ha sido esto, pues te das cuenta de realmente lo que ha pasado a esta gente. Y yo además es que no soy tan optimista como Pablo, ¿no? Yo sí que pienso que al final no va a haber, o sea, vale, puede que no tengas un santuario terrorista, ¿no? Pero lo que puedes tener es una cárcel para toda la ciudadanía. No, eso sin duda, en ningún momento he cuestionado. Claro, no. Entonces hay que decir que bien, o sea, bien lo del santuario terrorista es, digamos, pero todo lo demás va a quedar ahí, y yo no creo que ninguna de estas potencias que quieren, digamos, entrar ahí se vayan a preocupar en absoluto. China, por supuesto que no lo ha hecho en África, no lo va a hacer aquí, con lo cual yo creo que las posibilidades de tener un régimen muy similar al que había en el año 90 son muy grandes, y que realmente, digamos, las potencias que están interesadas van a ir a lo suyo, no van a tener esa implicación que bien o mal ha intentado tener Estados Unidos, ¿no? Y el resto de los países de la Unión Europea, y por tanto se va a perder todo. Y claro, yo creo que también es muy interesante lo que ha dicho este chico, ¿no? Dice, sí, soy una persona joven, pero ¿cuántas veces tengo que empezar desde cero, ¿no? Porque claro, esta es la segunda vez que pasa esto, no es la primera, ¿no? Y realmente yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que es para la comunidad occidental es un desastre sin paliativos, ¿no? Nos lo contemos como nos lo contemos, es lo que ha sido. Y quizá también, por hacer un apunte, también un poco esa ingenuidad de pensar que tú puedes construir una democracia, un Estado de Derecho desde fuera, sin unas instituciones sólidas. Esto ha costado, siempre digo lo mismo, ¿no? Ha costado décadas hacerlo en los países occidentales, que son mucho más ricos. ¿Por qué iba a pasar allí? Y claro, si tomas esa decisión, la tomas con todas sus consecuencias y te tienes que quedar el tiempo que haga falta. Esa es un poco lo que no hemos sabido ver, o quizá como ciudadanos occidentales no queremos asumir el coste de eso, ¿no? De todas maneras, si puedo hacer un apunte aquí muy breve, solo a lo que yo trataba de referirme es a que no hay incentivos por parte de las potencias regionales, porque, por ejemplo, tiene problemas Rusia con su propio terrorismo islamista. Hay el problema con los uigures. Lo que estoy diciendo es que en términos de los efectos regionales que tiene la ocupación por parte de los talibanes, esto cambia. Y a mí lo que me preocupa, y es lo que supone la retirada de Occidente aquí, es que Occidente, con sus problemas, tiene sus valores también. Es decir, nosotros tenemos unos valores que pretendemos sean universales para el conjunto del mundo. Vamos hacia un mundo ahora en el cual vamos a tener hegemones y potencias regionales mucho más fuertes, para los que esos valores no tienen ningún tipo de importancia. Y eso yo creo que cambia las reglas de juego. Esa es exactamente la decisión que ha tomado Estados Unidos. Exacto. Esa es la decisión que tomó en su momento Trump, que ya venía cuajándose en los años anteriores, y que ha ejecutado Biden de forma seguramente desastrosa, pero la decisión es mucho más de fondo, y es de Estados Unidos. No es una cuestión de gobiernos, es una cuestión de fondo del establishment de Estados Unidos, del establishment militar, que es el que también influye en estas decisiones. Ha tomado la decisión de dejar esa parte del mundo en manos de otros. Clarísimamente ha tomado la decisión de renunciar a ese liderazgo en esa zona del mundo, y se va, y lo vemos todos ahora. Volviendo al testimonio, que me parece espectacular, por cierto, qué maravilla de castellano, que bien lo ha explicado. Uno escuchando estas palabras, que son sobrecogedoras, porque en fin, es una persona de 30 años que está tratando de reconstruir su vida con sus padres, que han perdido el país 2 veces, que en España sabemos lo que es eso. Hay gente que nos estará escuchando que sabe lo que es eso. Porque en España esto le ha pasado a varios decenas de miles, incluso millones de personas que se han tenido que ir de su país por motivos económicos o por motivos políticos. Ya por motivos políticos, a lo mejor hace mucho tiempo ya no están vivos, pero lo recuerdan en sus padres y en sus abuelos. Este no es un país ajeno a cosas como las que están pasando en Afganistán ahora mismo. No es ajeno a que la inteligencia entera de tu país, los mejores maestros, los mejores universitarios, los mejores poetas, los mejores escritores enteros, una generación entera, se tenga que ir de tu país a crear las universidades, que yo lo he conocido, eso todavía se acuerda todo el mundo, las universidades de México, las universidades de Argentina, no crearlas, pero mejorarlas, existían, un respeto. Pero quiero decir, a crear inteligencia en México, a crear inteligencia en Perú, en todos los países latinoamericanos, o en Francia. Eso nos ha pasado en este país. Y eso está pasando ahora mismo en Afganistán, y escuchar a esta persona yo creo que hace que entendamos por qué, cuando estamos con la inmigración a tope, cuando estamos con discursos racistas, sin embargo se ha producido en estas 2 semanas una especie como de pausa en esa guerra contra la inmigración y en esa guerra contra el otro, y ha habido una especie, incluso Vox no se ha atrevido mucho a meterse en esto, y ha habido una especie de pausa en la que todo el mundo ha aceptado que esta gente había que acogerla, porque aunque no le hayan escuchado esta noche, seguramente escuchándole mucha gente se ha reafirmado en esa idea,
muchísima gente percibía de alguna manera, porque sabemos lo que está pasando allí, porque nos lo cuentan, porque también hay gente que conoce y llevamos 20 años allí, soldados que cuentan, que vuelven a España, que cuentan lo que pasa allí. Hay muchísima gente que se ha dado cuenta de que esto era de verdad y que esto, lo que le pasa a estas personas, es absolutamente de verdad, y que hacer este discurso con la inmigración y con la salida forzada de tu país y hacer estas barbaridades que hemos hecho, como la campaña esta de los menas, y estas barbaridades que estamos viendo no en España, en Italia, en Francia, en Alemania, se están convirtiendo en normales de barbaridades. Y en España yo creo que por lo menos hay esa prevención, esa mínima defensa, que veremos cuánto dura, porque mucha gente se acuerda de la cantidad de millones de personas que tuvieron que salir de este país por motivos políticos. ¿Por qué Vox ha sido menos beligerante contra el gobierno que el PP en la valoración de la gestión de las evacuaciones? El PP ha sido duro respecto al gobierno, Vox no tanto. Lo analizamos ahora. Y esta noche con Elisa de la Nuez, con Pablo Simón y con Carlos Cue. Carlos, te decía, tú que conoces las esquinas de la crónica política mejor que nadie, ¿por qué el PP está siendo más duro que Vox contra el gobierno en su valoración sobre la gestión política de las evacuaciones de Afganistán? Yo creo que Vox está desaparecido este verano, no es una cuestión de que no quiera. Seguramente ahora volverá y volveremos a ver el Vox de siempre, pero creo que Vox se ha tomado un verano intenso, largo, en el que Abascal además ha desaparecido por completo de la escena pública, y eso explica una parte. Y la otra parte también, que también le ha pasado al PP en un primer momento. El PP, de hecho, hubo una rueda de prensa al Consejo de Ministros que la portavoz Rodríguez hizo como una alabanza al sentido de Estado del PP y tal. El PP hubo una fase inicial en la que, viendo las encuestas y viendo la sensibilidad de la gente, no nos olvidemos que eso, lo decía el otro día Sánchez, y es así, y la gente lo ha percibido así, esto no ha sido una operación del gobierno, esto ha sido una operación protagonizada fundamentalmente por los militares y los policías que estaban allí jugándose la vida, una operación de Estado. Cuando había, además, es una cosa muy difícil, o sea, es muy difícil que la gente no vea que esos señores que se están jugando la vida, que el embajador que se quedó allí, que los militares que se están jugando la vida, los policías que están intentando a ver si consiguen salvar a personas, esos señores no tienen nada que ver con la política. Esos señores son representantes de un país, y es algo mucho más profundo lo que ha pasado en estos días que una batalleta política. Yo creo que por eso el PP ha quedado un poco descolocado con sus críticas, que de hecho ha rectificado y reculado un poco, y yo creo que Vox en eso, sobre todo cuando hay, creo, pero esto es interpretación, pero cuando hay militares y que es un mundo además muy próximo a Vox, donde Vox siempre busca mucho y donde tiene mucho voto, yo creo que no se ha querido meter demasiado en ese lío. La combinación entre el verano largo y que no ha querido meterse mucho en ese lío porque había militares detrás, y era como también la ministra de Defensa, que ha sido una de las grandes protagonistas, porque es lógico, es una de las menos atacadas por Vox y por el PP, porque por lo mismo, porque representa un mundo en el que Vox y el PP teóricamente se debería sentir cómodo y no debería hacer. A mí me ha resultado bastante extraño lo contrario. Lo de Vox no me ha extrañado lo de PP. Me ha extrañado que el PP se meta ahí a hacer oposición, porque de hecho no le ha salido bien, porque es muy extemporáneo. En línea con lo que se ha consensuado esta tarde, con lo poco que se ha consensuado esta tarde en la reunión de ministros de Interior europeos, en esa línea se ha pronunciado hoy la canciller alemana Angela Merkel. Insisten que no es el momento de hablar de cuotas para el previsible futuro reparto de refugiados afganos que lleguen a la Unión. Hace 6 años ella fue la máxima defensora de que había que garantizar los derechos de estos refugiados, de que Europa no podía andarse con medias tintas, cerrar fronteras. Aquello le costó muchísimo en términos de apoyo social en Alemania, y ahora, por lo que estamos viendo, tampoco quiere meterse demasiado en algo parecido a unas semanas de las elecciones en las que ella no se juega nada en lo personal, porque ella ya no se presenta, pero su partido sí, su partido se lo juega todo, mantener o no el poder en Alemania. Ana Carvajosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana es ex corresponsal de El País en Berlín, ahora está afincada en Londres, la leen ustedes en El País permanentemente. Ana, has escrito un libro precisamente sobre Merkel, se titula Angela Merkel, crónica de una era, mañana sale a la venta, editorial Península. Es una biografía que profundiza en la que es posiblemente la figura más relevante de la Unión Europea de las últimas 2 décadas. ¿Cómo podemos calibrar el vacío que deja Merkel en Europa? ¿En qué vamos a notar esa ausencia?
Bueno, yo creo que sobre todo en un primer momento ese vacío va a ser enorme, ¿no? Porque se abre una etapa de gran incertidumbre en Europa, donde durante los últimos 3 lustros prácticamente nada se ha movido sin que Berlín diera el visto bueno, ¿no? Y cuando decimos Berlín decimos Merkel, que es la que ha marcado el paso y los ritmos de la política europea, de lo que se hacía y de lo que se dejaba de hacer, ¿no? La gente que ha negociado con ella en el Consejo Europeo y que se ha sentado con ella a la mesa de negociación siempre cuentan que cuando ella habla en el Consejo Europeo todo el mundo escucha, ¿no? Ella es la memoria viva allí en Bruselas, que conoce a la perfección las dinámicas, los juegos de poder, la mecánica de la toma de decisiones, y entonces evidentemente con su salida el tablero de las piezas, el tablero europeo se va a recolocar. Y bueno, vamos a ver quién corre a ocupar ese vacío, ¿no? Sobre todo en un primer momento, en cómo se va a recolocar Macron, y dependerá en gran medida en qué gobierno se forme en Berlín después de las elecciones de finales de septiembre. Tu libro es un retrato entre lo político y lo humano de Merkel. Ella siempre ha oído de etiquetas. ¿Cómo ha cambiado la Merkel que llegó al poder hace 16 años y la Merkel que se va ahora en unas semanas? Bueno, ella fomenta la imagen de estabilidad y de continuidad, ¿no? Y de hecho yo creo que lo ha logrado transmitir muy bien a los votantes, que han valorado esa estabilidad, incluso con su manera de vestir, ¿no? Esa continuidad, esa imagen de una persona que no cambia. Pero yo sí que creo que ha habido cambios evidentes, ¿no? Y me atrevería a señalar 2. En primer lugar, Merkel se ha vuelto con los años más pragmática y más centrista. Si miramos a la Merkel de la campaña de las elecciones de 2005, por ejemplo, cuando por primera vez asumió el poder, era una política más clásica de derecha, sobre todo en lo económico, más ideologizada. Y ella ganó esas elecciones, pero por muy poco, ¿no? Y entonces comprendió que no podía ir en contra del sentir popular, que tenía que escuchar con mucha atención al electorado si quería permanecer en el poder. Y entonces, desde entonces, su pragmatismo es evidente, ¿no? Es una política de centro-derecha que, sin embargo, decretó el cierre de las nucleares, el fin de la migra obligatoria, aprobó el salario mínimo, mantuvo, como decíais antes, las fronteras abiertas a más de 1 millón de refugiados, matrimonio del mismo sexo. Es decir, una política muy pragmática, ¿no? Y muy poco dogmática. Y luego hay un segundo viraje que yo creo que se entiende también muy bien, que es en el plano europeo, y es la aprobación del Fondo de Recuperación, ¿no? Que ha incluido endeudamiento común y que evidentemente supone un cambio sustancial respecto a la Merkel que vimos en los años de la crisis del euro. ¿Cómo está viviendo Merkel y la CDU en general esta posición de debilidad que vemos en las encuestas a muy poco de las elecciones? La posibilidad real de que el próximo canciller sea el socialdemócrata Scholz. Hay mucho nerviosismo, evidentemente, en la sede de la CDU, porque el candidato Amir Laschet está resultando un fiasco, ¿no? O sea, es verdad que... Tan malo es como candidato, porque está hundido en las encuestas. Está hundido en las encuestas, él nunca tuvo tirón y bueno, había la esperanza en el partido de que remontara, pero ha ido encadenando meteduras de pata y ya nada le sale bien, y ya casi da un poco igual lo que haga, porque él ya está de caída, ¿no? Que es un poco lo que le pasó al principio también a la candidata verde. Y entonces ahí ha quedado Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata, un poco por eliminación, ¿no? Porque tampoco era ni el más deseado al principio de la campaña, y su partido tampoco tiene ningún tirón, ¿no? Hay preocupación y evidentemente la salida de Merkel tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque claro, ella deja un partido desnortado, en busca de una nueva identidad. Es un partido que dicen que ha socialdemocratizado, ¿no? Pero lo cierto es que se ha quedado sin un candidato claro a la sucesión, y después de 16 años, pues a ver quién es
el guapo, ¿no? que la sucede. Ana, te saluda Pablo Simón. Hola, buenas noches, Ana, y felicidades por el libro antes de nada. Para tampoco hacer mucho spoiler del libro, te voy a hacer un par de preguntas, pero vinculadas más a futuro, ¿no? Tú que estás ahora además siguiendo la campaña alemana, ¿tú hasta qué punto ves que los verdes se han terminado pegando un disparo en el pie a ellos mismos? Porque es paradójico, ¿no? Un partido que parece que va a duplicar su representación parlamentaria, parece que no ha sido capaz su candidata al menos de soportar los ataques negativos de la oposición y se ha hundido, perdiendo mucho momento. Y luego, ¿hasta qué punto crees tú también que Scholz es el más merkeliano de todos los candidatos? Es decir, si yo fuera un alemán que quisiera estabilidad y continuidad, tener al vicecanciller, quitarle el vice y ponerle el canciller, ¿no es la mejor manera para tener continuidad en las políticas, tal vez más que Laschet? Sí, empiezo si quieres por la última. Evidentemente, Scholz juega esa carta, ¿no? Y el SPD, la socialdemocracia, eligieron a ese candidato a pesar de que no lo quisieron en su día para dirigir el partido, pero porque sabían que en el electorado alemán era el nuevo Merkel. De hecho, es curioso, hace unos días él salía en la portada de la revista del Süddeutsche Zeitung, posando con las manos, o sea, imitando a Merkel, haciendo el mismo gesto con las manos, de los rombos, como diciendo, Merkel soy yo, ¿no? O sea, yo soy el nuevo Merkel. Hasta ese punto es profunda la huella que ha dejado la canciller, ¿no? Y hoy, de hecho, Merkel ha dicho, no, ese señor no soy yo, somos diferentes, ¿no? Yo nunca pactaría con Die Linke, con la izquierda y tal. Pero sí, evidentemente juega esa carta y le está funcionando, porque él ha sido ministro de Finanzas durante la época donde él seguía defendiendo los presupuestos sin déficit cero. Luego, cuando llegó la pandemia, se abrió la caja de Pandora, ¿no?, de los ahorros, pero evidentemente sí, o sea, Scholz es la opción moderada, continuista y centrada, que además dentro de su partido, el SPD, representa el ala más centrista también, ¿no? Elisa. Sí, yo quería, como no he leído el libro no puedo hacer spoiler, pero es un poco la misma reflexión, ¿no? Sacando un poco de lo que dice Pablo, claro, ellos gobernaban en coalición y por tanto hasta cierto punto es lógico que el electorado alemán de alguna forma busque ese centro moderado, que puede ser ahora a la izquierda o antes era a la derecha, o sea que de alguna forma si se busca continuidad y una cierta moderación, parece que es una elección más que razonable. Copie o no los gestos de Merkel, ¿no? Pero digamos desde el punto de vista del electorado parece que es una transición muy razonable y sin digamos ningún riesgo de algún susto, ¿no? Sí, o sea, es hasta cierto punto razonable, pero yo creo que hay que tener en cuenta también los candidatos, ¿no? O sea, que la gente esté apoyando al SPD tiene mucho que ver con la figura de Scholz ahora y lo que representa, y no tanto con el partido. Que sigue sin convencer al electorado, ¿no? Y que además está más a la izquierda que lo que representa Scholz. Y que además es con lo que está jugando la CDU ahora. Es decir, bueno, si votáis a Scholz, en realidad estáis votando a estos izquierdistas y tal, cuando ha sido y es su vicecanciller y ministro de Finanzas, o sea que un poco claro. Es muy difícil hacer campaña cuando tu rival llevas gobernando con él en tres grandes coaliciones, ¿no? Sí, decir que son peligrosos o radicales, ¿no? Es un poco complicado. Sí. Te saluda un compañero de periódico, Ana. ¿Qué tal? Aquí Carlos Cueana, encantado de saludarte. Enhorabuena. Hola, Carlos. Enhorabuena por el libro. Se está hablando ya bastante de este libro, por cierto. Quería decirte, ¿cómo es posible que en el país de la previsión, la supuestamente previsora Merkel, aunque tú lo has dicho muchas veces, que luego es muy improvisadora, mucho más de lo que parece, la supuestamente previsora Merkel, el super previsor, el gran, en fin, la CDU, el partido que domina Alemania desde hace tantísimos años, no haya sido capaz de organizar una sucesión con tiempo y con garantías, cuando lo tenía todo, ¿no? Porque tenía, como tú explicabas ahora mismo, tenía la socialdemocracia, que fue la socialdemocracia más importante de Europa, la tenía por los suelos y la sigue teniendo bastante tocada. ¿Qué les ha pasado para que no hayan sido capaces de hacer una sucesión cuando hace mucho tiempo que se sabía que esta mujer no iba a repetir, ¿no? Hombre, les pasó sobre todo que la candidata que ella había elegido, que era Annegret Kramp-Karrenbauer, que es la actual ministra de Defensa, pinchó, les falló de manera, cuando Merkel anuncia en 2018 que se va a ir y que se va a ir de manera ordenada y que ya en estas elecciones ya no se presenta y deja la política, y su delfina es Kramp-Karrenbauer.
pero una crisis interna en Turingia y unas luchas intestinas dentro del partido acaban derribándola, y entonces hay que empezar de cero, ya tarde y mal, y en esa contienda de nuevos candidatos hay algunos que desde el centralismo merkeliano se consideran peligrosos, como por ejemplo Friedrich Merz, ¿no?, que es una persona que estuvo a punto de ganar. Entonces, en ese contexto, Laschet se vivía como el mal menor, ¿no? Y decían, bueno, ya acabará tirando, al final es la CDU, es la maquinaria de un partido que tiene mucha presencia territorial, bueno, ya con tal de quitarnos a los peligrosos, pero no está siendo así. Ana Carvajosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la víspera de que salga a la venta tu libro Angela Merkel, Crónica de una era, de la editorial Península, mañana en las librerías. Ana, gracias. A vosotros. Un abrazo. ¿Qué implicaciones puede tener, os pregunto, parece resurgir de la socialdemocracia en Alemania? ¿Es la confirmación del despertar de la socialdemocracia a nivel europeo, más allá de los casos que vemos, por ejemplo, el caso de España, que es un ejemplo? Es fantástico, porque esa noche haremos grandes análisis sobre los cambios que supone, que son muy fuertes, pero escuchando a Ana, todo es mucho más casual de lo que parece. Quiero decir que al final es, pues bueno, unos candidatos que se ven peores que otros, una cierta carambola y una mala sucesión, y al final va a salir un candidato que ni siquiera, como bien explicaba Ana, ni siquiera es el candidato que quería el partido, porque lo derrotaron para dirigir el partido. Pero efectivamente los cambios, al margen de cómo se llega a eso, los cambios, si gana la socialdemocracia en el principal país, en la locomotora europea, y sobre todo en el país, que esto lo explicaba muy bien Ana, y yo, en fin, me han contado varios consejos europeos, hemos hecho crónicas de detalle de cómo son los consejos europeos. Efectivamente, cuando habla Merkel, o sea, el resto calla. Los consejos europeos son, en fin, 27 personas o 24 personas que van hablando, y hay 2 o 3 a los que realmente escucha todo el mundo. Todo el mundo se pone los auriculares, porque además Merkel muchas veces habla en alemán o en inglés, todo el mundo se pone los auriculares y dice, bueno, este es el momento en el que se habla de verdad. Eso ha pasado con Merkel y pasará. Merkel tenía mucho peso, pero pasará con cualquiera que sea el canciller alemán, porque Alemania siempre es la que toma, al final supervisa y arrastra las grandes decisiones europeas. Creo que cambiaría muchísimo. Creo que para España también sería muy positivo, porque Sánchez es como, bueno, con Portugal, ¿no? Pero Sánchez es una especie de isla dentro de Europa. Hay muy pocos socialdemócratas gobernando en Europa. De hecho, Sánchez ha sido el negociador en estas reuniones, ha sido el negociador en nombre de los socialdemócratas, porque son muy pocos, y España es el país más grande que tiene la socialdemocracia europea, ¿no? Si cambia, después de tantísimos años en manos de los democristianos, si cambia Alemania hacia socialdemocracia, por mucho que sea, por muy poco y con poco poder, cambia todo. De todas maneras, fijaos... Es que perdona. Dale, Lisa, dale. Perdona. Es que gobernaban en coalición. O sea, quiero decir que yo esto por eso le he dicho, hombre, no estamos hablando de un partido. O sea, ¿cuántos gobiernos llevan en coalición? Esto me parece muy interesante. 3 de los 4. 3 de los 4. Lo digo por eso, porque decir, vale, ya sé que era el socio menor, pero eran unos... Y este señor además estaba en el gobierno. Es que me parece muy interesante por esa idea que tenemos aquí de que las coaliciones queman al socio pequeño. Por eso es una cosa... Si la jefa no se vuelve a presentar, entonces ya no. Es la condición, ha sido tenido que irse Merkel para que los socialdemócratas dejaran de pagar. De acuerdo, y Merkel es mucha Merkel, pero fíjate que el discurso que tenemos... Que lo confirma, porque el SPD, desde que está en coalición con la CDU, ha ido perdiendo votos. Sí, pero mira ahora, entonces resulta que ahora precisamente todos esos recelos que podía haber y qué tal, pues no, porque precisamente estaban gobernando coaliciones, que me parece que, vamos, tú eres el sociólogo, pero que puede tener una lectura doble. Hombre, claro, pero yo le daría la vuelta, porque aquí hay varias derivadas, ¿no? Primera, yo estoy de acuerdo con Carlos que todo el mundo callaba cuando Merkel hablaba, pero no solo porque fuera canciller de Alemania, es que ella ha sobrevivido a tantos primeros ministros de tantos países. Imagínate de Italia, pero es que ha tenido a los 2 presidentes españoles, 3 presidentes franceses. Eso yo creo que es importante. Segundo elemento, fijaos, es quitar el tapón de Merkel, y Alemania se ha vuelto muy europea. Ya están fragmentados en su parlamento. Es decir, el que más porcentaje de voto puede tener oscila entre el 24 y el 26%, que es lo normal que están teniendo los partidos mayoritarios en Europa. Es decir, Alemania está fragmentada como el resto, y formar gobierno tampoco pensemos que va a ser tan sencillo. A ver qué coalición se articula detrás, semáforo o lo que quieran llamar. Oye, aquí en España, hablando de semáforos, bueno, no, porque en las autopistas no hay, pero en una hora, a las 12, terminan oficialmente las concesiones en 477 kilómetros de autopistas que van a dejar de ser de pago. La mayoría de esos kilómetros están
están en Cataluña, muchos también en Aragón. En uno de esos peajes en Cataluña hay ahora mismo, para celebrar esto, montada una cena de gente que lleva tiempo exigiendo el fin del pago en las carreteras catalanas. Se han juntado allí en el peaje a cenar para celebrar que a partir de mañana no pagan. Pero bueno, ha estado hoy allí la ministra de Transportes y ha dicho que básicamente igual no pagan allí físicamente, pero que terminaremos pagando el mantenimiento de las autopistas de una manera u otra. Mónica Peinado, bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Pues sí, mira, ¿cómo está siendo esa cena de fin de peaje? Bueno, pues la verdad es que están en un solar justo al lado de la autopista C32 en Vilassar. Ahora mismo están cenando, son miembros de la plataforma Preservem el Maresme y también asociaciones de diferentes puntos de Cataluña que también han estado exigiendo el levantamiento de barreras. La cena ha empezado con un brindis por el fin de los peajes, ahora están cenando y después de cenar dicen que van a volver a brindar y van a ir todos juntos con sus coches a pasar por primera vez las barreras de ese peaje de Vilassar que no van a tener que pagar. El portavoz de Preservem el Maresme, Antoni Esteban, nos dice que la presión de las entidades ha hecho que los peajes no continúen y él no quiere ni oír hablar de volver a pagar aunque sea menos. Hoy David ha vencido a Goliat y bueno, eso nos envalentona para que en un futuro poder seguir luchando por otros temas, por ejemplo el tema de la viñeta que quieren ponernos y que pensamos que es un auténtico engaño. Pues la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha estado hoy en otro de los peajes que ha dejado de existir esta noche, el de la Roca del Vallès en la AP7, y desde allí ha insistido en que hay que explicar a los ciudadanos que para tener una red de autovías y autopistas en condiciones, los que la utilizan tienen que pagar para su mantenimiento. Mónica, gracias, buenas noches. Buenas noches. Una hora le queda al mercado de fichajes. Manu Carreño, ¿alguna novedad o nada? Mbappé, nada, ya definitivamente esa puerta está cerradísima, nada, ¿no? Mbappé, nada. Tendrá que esperar el Real Madrid al año que viene si no le convence el Paris Saint-Germain en esta travesía que queda del último año. Y ahora mismo lo que están haciendo Barça y Atlético de Madrid es cerrar los últimos flecos de la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid. Enseguida lo ampliamos en el larguero a las 11:30. Griezmann vendrá cedido al Atlético de Madrid con opción de compra obligatoria el año que viene o dentro de 2. No necesariamente tendría que comprarlo este próximo verano, el año que viene, sino que podría hacerlo dentro de 2. Pero Griezmann va a volver a vestir de rojo y blanco. Pero al margen de eso, que luego lo hablamos en el larguero, me preguntabas anoche, ¿hay crisis en el fútbol español? Porque tanto que se habla de la crisis, que dicen que no se puede fichar, no sé qué, hablábamos el otro día aquí en la presentación de la SER. Pues fíjate, si hace 2 años la inversión en la Liga Española en este mercado de verano fue de 1.400 millones en fichajes entre todos los equipos, este año va a rondar los 300. De 1.400 a 300. Y gracias a que el Madrid ha cerrado ya a Camavinga por unos 30 millones. Si no, todavía serían 270. Somos la Liga Europea que menos gasta en fichajes. ¿Qué tiempos? En los que la Liga Española era la que más despilfarraba millones. Somos la que menos, junto con la francesa, que tiene una cifra similar. La Bundesliga supera los 400, la italiana los 500 y la inglesa supera los 1.000 millones. Y termino, el fichaje más caro de la Liga Española a esta hora es Rodrigo de Paul, 35 millones. Y los dos equipos de la Liga que más han gastado son Atlético de Madrid, 65, y Villarreal, 55. Pero repito, de 1.400 millones en fichajes hace 2 años a 300 este verano. Qué dato, pues. No, impresionante. Y bueno, el que se querían gastar no se lo han dejado gastar, que eso ahí, con esos 200 millones extra, donde hubiéramos subido, eso es, nos colocábamos casi segundos. Si hubiera llegado Mbappé y hubiese pagado el Real Madrid cerca de 200. Ganas de gastar había. Sí, ganas de gastar había, pero no había ganas de vender. Y si el que tiene algo para vender no lo quiere vender, por mucho que tú quieras ofrecer, no ha habido traspaso. Como dicen en el Madrid, no han fracasado las negociaciones. Es que no ha habido negociaciones. Abrimos el larguero en nada, en 20 y pico minutos. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora, Aymar. De momento lo que hacemos es ir cerrando este martes 31 de agosto, Isabel Villar. Y lo cerramos con esa comparecencia de Joe Biden para explicar el fin de la misión estadounidense en Afganistán tras 20 años. El presidente ha dicho que la salida del país ha sido un éxito increíble. Y ha justificado la retirada porque no quería extender, según ha dicho, una guerra eterna. Y otro apunte internacional de última hora, la oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, ha anunciado que se presentará a las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre. En las pasadas legislativas se negaron a participar por considerarlas un fraude.
Aquí en España, Pedro Sánchez inaugura mañana el nuevo curso político con una conferencia en Casa América donde presentará sus planes para lo que llaman en el Gobierno una recuperación justa. Al hilo de esta recuperación, el Gobierno se reúne a las 10 con sindicatos y patronal para empezar a negociar una subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que se antoja difícil. La ropa para mañana, ¿qué ropa sacamos? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, la que nos proteja más de la lluvia, pero a la par que no abrigue demasiado, porque viene una situación de esas ya típicas de otoño, que a pesar del calor se desarrollan tormentas que nos refrescan, unas tormentas que a lo largo de la jornada acabarán afectando a prácticamente todo el país. A ver, esa dana que nos viene, ¿exactamente a qué zonas va a afectar? Mira, si te parece, empiezo por donde no hay, por ejemplo, avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo. Y es que son muy pocas zonas. Toda la costa del Cantábrico, también el litoral de Galicia, la mitad este de Cataluña, gran parte de Andalucía, de hecho gran parte del litoral mediterráneo, el resto del país, ahora mismo, según la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, de aquí una hora aproximadamente, estaremos ya en nivel amarillo y mucha atención, respondiendo a tu pregunta, al centro de la península, en la Comunidad de Madrid, gran parte del norte y este de Castilla-La Mancha, también Aragón, la Ibérica y el Valle del Ebro, es aquí donde se espera la mayor severidad de tormentas, y con estas situaciones esto quiere decir mucha agua en pocos minutos, lluvia torrencial, riesgo alto de granizo, alta probabilidad de granizo y también de fuertes rachas de viento. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Decíamos antes que el Gobierno ha confirmado hoy que mete en un cajón la reforma de los delitos de rebelión y sedición del Código Penal. Esos cambios no aparecen en el plan normativo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. No hay ni rastro de esto, a pesar de que el Gobierno había anunciado estos cambios, los había defendido a capa y espada. Europa nos ha abierto los ojos. Y bueno, y los acontecimientos que ha vivido nuestro país, la sentencia del Procés, teníamos ahí unos articulitos que nunca tocábamos y que chirrían. Hemos visto unas contestaciones de Europa donde nos han chocado y nos ha hecho... Bueno, pues esos articulitos seguirán chirriando porque por lo menos de momento el Gobierno no tiene intención de impulsar un cambio en ese articulado. Inma Carretero, ¿cómo se explica esta decisión? Claves internas de este paso atrás. Inma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente lo que ha hecho hoy el ministro Félix Bolaños es verbalizar, oficializar una decisión para la que ya había preparado el terreno el Gobierno, que después de los indultos se enfrió mucho el tema de la reforma de los delitos de sedición y de rebelión en el Código Penal, fundamentalmente por falta de mayorías para sacarlo adelante, porque nunca han visto claro el apoyo de los grupos independentistas. Esquerra no estaba por la labor y tampoco Junts, por paradójico que pueda parecer, porque los potenciales beneficiados de esta reforma podrían ser Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas fugados si deciden volver a España para ser juzgados. Hay fuentes del Gobierno que opinan que prefieren seguir alimentando el relato victimista. En este tiempo ha habido mucho debate interno en el Gobierno sobre si la revisión de la sedición y de la rebelión se tenía que producir a la vez del resto de modificaciones del Código Penal. El exministro de Justicia llegó a decir que antes de final de año, lo dijo en varias ocasiones, que en 2021 estaría listo este tema, sobre todo porque el propio presidente del Gobierno se comprometió a ello, pero ahora, como decimos, el ministro Bolaños ha dado carpetazo al asunto con el argumento de que la prioridad es... Gracias, Inma. Lo que ha planteado hoy el Gobierno también ha sido decirle a las claras al independentismo catalán y expresamente al presidente catalán, Pere Aragonès, que no le ha gustado nada el hecho de que Aragonès, a falta de 3 semanas para la mesa de diálogo entre gobiernos, diga que para 2030 Cataluña habrá votado sobre la independencia. Ayer le preguntaron acerca de los Juegos de Invierno en una emisora de radio y él dijo, no, para el 2030 habremos votado sobre la independencia. Hoy el Gobierno, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Este no es el camino. Este no es el camino del diálogo, este no es el camino del reencuentro. Lo que queremos hacer es avanzar en un camino de recuperación de la normalidad, de la vida social y económica. Por tanto, disposición de diálogo toda, pero creemos que el camino no es indicar horizontes para la independencia, que esa no es la vía que quiere y desea el Gobierno de España. Y una cosa más, el Gobierno no ha aclarado si va a llevar o si el presidente Pedro Sánchez va a encabezar la delegación del Gobierno español en esa mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña. Pere Aragonès dijo ayer, no concibo otra cosa, a que la delegación del Gobierno de España la presida
el propio Pedro Sánchez. Hoy el gobierno ha esquivado esa pregunta, ha dicho que todavía no lo tiene decidido, pero no parece, Carlos, que Pedro Sánchez vaya a presidir la delegación del gobierno central en esa mesa. No, esto es fruto de una negociación y por tanto puede cambiar, porque están básicamente negociando con uno de sus socios parlamentarios y obviamente querrán que salga lo mejor posible, pero no era la idea. La idea, si vamos a la letra de lo que ha ido pasando, hubo una primera reunión, que solo fue una. En teoría iban a ser muchas más, pero luego llegó la pandemia. Hubo una primera reunión donde sí estuvieron los presidentes y se suponía que a partir de ahí las reuniones eran sin presidentes. Esta reunión en teoría tocaría en Barcelona, porque esa era la idea. Primero Madrid, luego Barcelona. Esta reunión tocaría en Barcelona y sin presidentes. Eso es lo que toca y eso es lo que quiere el gobierno en principio, pero esto es, insisto, una negociación y a lo mejor lo cambian. Esto que por ejemplo, es que es muy cambiante el gobierno en este asunto, porque hay un pragmatismo brutal en el que al final se toman decisiones, y esta decisión de anular o por lo menos posponer sin fecha el tema de la reforma del Código Penal es una decisión pragmática, en el sentido de que la decisión fundamental que afecta a los presos independentistas es los indultos. Los indultos y la reforma del Código Penal funcionaron de alguna manera durante meses como alternativas. Incluso hubo un momento en el que el gobierno se planteó hacer la reforma del Código Penal muy poco antes de los indultos, como forma de reforzar el argumento jurídico de los indultos, que es si ya hay una reforma en marcha que le va a reducir la pena a estas personas, pues tiene más sentido hacer los indultos. Finalmente decidieron no hacer eso, y ahora yo creo que la estrategia del gobierno, yo la vamos a ver clarísima mañana en la presentación del curso político de alguna manera del presidente. El gobierno ahora mismo no quiere que todo el debate se centre en Cataluña. Evidentemente no va a poder evitar que se hable mucho, pero si puede hablarse más de recuperación económica y de sus proyectos sociales y de su agenda social, desde luego el gobierno lo prefiere, se siente muchísimo más cómodo que tirarse meses con un debate sobre una reforma del Código Penal que evidentemente tendría mucho desgaste en el Congreso. Pues a unas horas de que mañana el presidente Sánchez abra, como decías, ese curso político con un acto en el que pretende presentar sus planes de recuperación justa, lo llaman en el gobierno, hoy el propio Ejecutivo ha vuelto a emitir señales de división interna notable a cuenta de un tema muy sensible, de cómo gestionar políticamente lo que está pasando con el precio de la luz, la escalada incesante del precio de la luz. Después de que ayer la vicepresidenta Teresa Rivera insistiera en que no se pueden aplicar los topes de precio que plantea sus socios de Unidas Podemos, hoy esta fuerza política Unidas Podemos, que forma parte del gobierno, ha llamado incluso a la movilización de la ciudadanía ante el gobierno. Si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar. Lo ha dicho Txema Guijarro, portavoz de Podemos, lo ha dicho en Radio Nacional. Le han preguntado poco después por esto a la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha insistido en que la posición del gobierno es la que es no dar pasos que, aunque ahora puedan sonar apetecibles, puedan llevar en un futuro a que la justicia termine condenando a España y terminemos teniendo que pagar lo que ahora nos ahorramos, encima con intereses más una multa. Eso es lo que mantiene el gobierno como posición oficial. Y ojo al mensaje de la portavoz del gobierno, la portavoz Rodríguez, a Unidas Podemos. Gobernar es complicado, pero nos permite actuar, y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación, pero gobernar es complicado, quizá lo sencillo es la reivindicación. Pablo. La estrategia de protestar contra uno mismo suele salir mal. Es decir, aquí hay un intento por trasladar los costes a uno o a otro socio de gobierno, pero aquí reconozcamos un hecho que creo que es evidente. La subida del precio de la electricidad está muy vinculada a problemas ligados al incremento del precio del gas y los derechos de CO2, y nadie sabe cuándo va a acabar esa escalada. Nadie puede anticipar ahora mismo, porque sabemos que la recuperación está siendo más intensa de lo previsto y tenemos que consumir más gas y tenemos que pagar más derechos de CO2, y eso va a continuar con presión. El problema que tiene el gobierno aquí es cómo poder actuar a corto plazo en aquellas cosas en las que sí puede incidir, que es sobre todo la parte de los impuestos y de la generación eléctrica, pero el problema es que ahí tiene una bala que solo puede gastar una vez, por una razón muy sencilla, porque cuando tú quitas tributos es muy difícil volver a ponerlos otra vez. ¿Vale? Por lo tanto, el gobierno tiene que ser consciente de cuándo quiere apretar el acelerador para que no le ocurra como ya le ha ocurrido con la suspensión de la tarificación de la producción eléctrica, que es que la subida se la ha terminado comiendo y no se ha notado en el precio de la luz. Pero si del otro lado el socio minoritario de la coalición quiere insistir en que hay otras alternativas posibles, el problema es que cuando un partido que es parte del gobierno protesta contra el mismo gobierno, el desgaste termina siendo compartido, porque a la hora de la verdad tienen que sumar y las decisiones son colegiadas. Te doy la palabra, Elisa, ahora mismo. Un minuto y seguimos. Esto es muy fácil.
Hora 25. Aimar Bretos. Y decía Pablo Simón, esto de protestar contra uno mismo suele salir mal, Elisa. Sí, desde luego, no solo suele salir mal, sino que la impresión que produce es de poca seriedad, ¿no? Porque eso es como cuando un ministro se dedica a decir algo está mal, dice, bueno, pero usted está gobernando en ese momento, usted tendrá que intentar arreglarlo. Y luego, por otro lado, también de acuerdo con lo que decía Pablo, claro, es evidente que claro que se pueden tocar cosas, lo que pasa es que las cosas que se pueden tocar, que son básicamente los impuestos, pues efectivamente son delicadas, porque si quitas esos impuestos, que hay muchísimos impuestos en la tarifa de la luz, pues eso tiene luego mal retroceso. Y lo que es más complicado, que es lo que es el propio mercado eléctrico, efectivamente, eso ya estamos hablando en el ámbito europeo y no es tan sencillo. De todas formas, hoy leía a Víctor Lapuente, me había interesado mucho lo que decía sobre, bueno, si tenemos el mismo mercado eléctrico en toda Europa, ¿por qué tenemos una factura de la luz tan elevada en términos comparativos, ¿no? Y él apuntaba una cosa que yo creo que es importante. Te doy un dato, antes de que, precisamente sobre esto. Los precios mañana en España, megavatio hora, 21 euros más caro que en Alemania, 28 euros más caro que en Francia, con la misma legislación comunitaria. Claro, exacto. Entonces él apuntaba, que es una cosa que a mí también me interesa mucho, al regulador, ¿no? A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tiene, como cualquier institución de estas características, tiene un papel muy importante para asegurarse de que con la misma regulación del mercado eléctrico la competencia sea, digamos, lo más, la mayor posible para que efectivamente no se paguen esos precios, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se podría hacer hincapié y es una cuestión que por ahora yo no he visto que nadie hable de ella, ¿no? Que es la insistencia de lo que son las instituciones reguladoras de la competencia. Me dices, Carlos, que mañana lleváis en El País entrevista a la vicepresidenta Teresa Rivera, tenemos titular. Tenemos una entrevista con la vicepresidenta Rivera, no recuerdo ahora exactamente el titular, pero sí. La idea principal. Sí, la idea principal. Ella sí dice, creo que recordar que el titular es algo así como que las eléctricas efectivamente es obvio que tienen beneficios excesivos en muchos asuntos, o sea, se mete de alguna manera con las eléctricas, pero fundamentalmente la idea de la entrevista es una entrevista en la que ella es muy dura con Unidas Podemos, claramente respira por la herida, le ha sentado muy mal lo de estos días, y yo voy a discrepar de mis dos compañeros de tertulia, porque una cosa, tú decías antes, Pablo, esto está pasando por una cuestión circunstancial, esto está pasando porque el mercado funciona mal. Tenemos un mercado, es evidente que no discute nadie, ni siquiera lo discuten los grandes países europeos, que todos, una parte muy importante, están diciéndole a la Comisión Europea, que no está por la labor, cambiemos este mercado porque esto funciona fatal, porque en los mercados pasan, en todos los mercados pasan, que de repente hay alteraciones como esta del precio del gas y demás. Pero lo que no pasa en los mercados que funcionan bien es que una pequeña alteración de uno de los elementos del mercado te genera una volatilidad que se te suben los precios el 50%. Porque nos hemos dedicado durante los últimos 100 años a regular determinado tipo de mercados bien. Algunos lo hemos hecho bien, otros lo hemos hecho mal, y con el eléctrico lo hemos hecho rematadamente mal. Es obvio que lo hemos hecho rematadamente mal, tanto es así que tenemos un montón de cosas, hay un montón de cosas que compramos cada día y que suben y bajan, no a este nivel. Y vivimos en países con prácticamente, ahora se ha ido al 3%, pero los últimos 10 años prácticamente esta inflación, donde los precios ni suben ni bajan, una estabilidad impresionante, porque tenemos los tipos de interés como los tenemos, y el único mercado que se vuelve totalmente loco es porque está diseñado horrible. Y discrepo de la otra cuestión. Yo creo que es bastante razonable que haya una discrepancia de fondo entre dos partidos. Otra cosa es cómo la lleven a cabo. Y otra cosa es lo de la movilización, que vamos a ver en qué acaba. Pues yo creo que si escuchas a Yolanda Díaz, que no ha hablado sobre este asunto, no se ha sumado mucho a la idea de la movilización. Vamos a ver cómo acaba lo de la movilización. Pero lo que hay, y creo que eso es razonable, es un papel que el otro día plantearon dos ministros de Unidas Podemos discutir si deberían hacerlo público o deberían discutirlo internamente y luego nos lo cuentan. Pero en una coalición, y estamos hablando de las coaliciones también alemanas y demás, con la discusión que hubo en Alemania con el salario mínimo, por ejemplo. Y todo el mundo sabía, y todo el mundo sabe en Alemania, que el salario mínimo se ha aprobado porque lo pedía el SPD. Porque había una división. Merkel no lo quería. Pero primero lo negocias internamente, no llamas a la gente a que se manifieste. No, por eso digo, lo de la manifestación yo creo que además no acabará cuajando, porque eso sí me parece manifestarse contra tu propio gobierno es una exageración. Pero presentar un papel, que es ese es donde está la discusión ahora mismo, y por eso el papel es lo que le ha sentado mal a la ministra Rivera, a la vicepresidenta Rivera, y lo cuenta mañana en El País. Es el papel lo que le ha molestado, porque es un papel que ya sostiene que es inviable, que es
fijar los precios de la nuclear y limitar los precios de la hidroeléctrica. Pero oye, bienvenido sea un debate de fondo sobre este asunto dentro de un gobierno. Carlos, es que yo no creo que estemos tan en desacuerdo por varias razones. Primera, fijaos, en febrero tuvimos uno de los valores más bajos de precio de la luz de los últimos 5 años y estuvo muy vinculado al problema de Filomena, etcétera. Tenemos un problema, es cierto, de volatilidad en nuestro mercado, pero yo hablaba de las soluciones que tiene el gobierno a corto. Es decir, no hay ninguna política pública que pueda hacer el gobierno ahora a corto plazo, ¿vale? A corto plazo, que no pase por tocar el tema impositivo, porque es que una reforma del sistema eléctrico, del mix, esto es una competencia, eso no es inmediato. Y el gobierno ahora mismo está atenazado por lo que esto puede suponer también para el IPC, la recuperación económica, y porque le hace daño especialmente en su base electoral, y porque esto es un discurso que justamente ataca a algo que es central para este gobierno, que es el tema de una recuperación justa e inclusiva. Pero además hay otra cuestión que yo aquí sí que estoy un poquito más cerca de Elisa, que es que yo no sé exactamente el acuerdo de gobierno que ponía a propósito de la regulación eléctrica entre los dos socios. Pero bueno, sí que lo ha tuiteado Pablo Iglesias hoy, que ha vuelto a escena Pablo Iglesias y lo vamos a tener aquí cada lunes, y hoy Pablo Iglesias obviamente ha entrado en este asunto. Pero hay una cosa que suele funcionar en las coaliciones, que es que cuando tú no tienes algo escrito en el acuerdo de gobierno sobre cómo regularlo, funciona el principio de delegación. Es decir, quien se encarga, quien tiene el deber de tener la iniciativa es el titular de la cartera, porque el gobierno ha decidido que sea esa persona quien lo haga. Entonces, hacerle continuamente de menos a Teresa Rivera por su posición erosiona al conjunto del gobierno. Decía el acuerdo, bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobreretribución. Pues lo estaría. suficientemente antiguo. Pues ya estaría. Facilísimo. Por cierto, señores, menuda imagen mañana, Carlos, en el acto de Pedro Sánchez inaugurando el curso político, allí sentado, escuchando lo que tenga que decir el presidente sobre la subida del precio de la luz. ¿Quién va a estar? Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola y los principales líderes de las eléctricas españolas, que son algunas de las personas invitadas al acto. Con a lo mostrar cual, empatía. A mostrar empatía, efectivamente. Es que este asunto, y es, perdón, no sé si tienes un segundo, que es que lo que tú planteabas y lo que plantean en el ministerio, y cuando hablas con gente que sabe de esto, evidentemente, el problema de fondo es, y yo creo que esto es un asunto de país muy relevante, ¿no? Le está pasando a otros países, no estamos solos. En Europa le pasa a mucha gente. La sensación de impotencia de los gobiernos es brutal. Y esto es una cosa muy de fondo y que no tiene que ver con este gobierno, pero los anteriores tampoco. Acuerdo, sí. Es brutal porque, y hay una cosa que te explican, que siempre pensamos los lobbies, tal, por supuesto, pero hay una cosa más básica. El ejército de abogados que tienen las eléctricas, con cualquier cosa que te muevas, hoy la ministra lo dice en la entrevista también. Sí, no, te llevan a cualquier cosa te lo llevan, y hay jueces, y como tienen un ejército de abogados muy especializados, te ganan y son juicios millonarios. Es una sensación de impotencia como país. Hablas de la sensación de impotencia del país, del gobierno. Quiero que escuches la sensación de impotencia de los empresarios, de los pequeños empresarios, porque estamos permanentemente diciendo esto afecta al recibo de la luz de los hogares, de media no sé cuánto. Y los pequeños empresarios, los autónomos. Hoy hemos hablado con Eduardo Abad en la SER, es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Escucha lo que dice. La factura media de un autónomo se ha encarecido en lo que llevamos de año, sobre todo en la diferencia entre el mes de julio del presente año con respecto al año 2020, se ha encarecido en más del 40%. Una factura normal de un pequeño establecimiento de hostelería que estaba rondando los 600 euros a día de hoy, y es una factura media, ya está situada en prácticamente los 1.100 euros. Destinamos más de un 30%, por lo tanto, de nuestros recursos económicos de explotación del negocio, única y exclusivamente al chantaje del oligopolio que están haciendo las eléctricas, no solamente al gobierno de España, sino que al final a las familias, a los autónomos. Es que es muy delicado este asunto, Elisa. Sí, muchísimo. Es verdad que siempre pensamos en las casas, ¿no? En el consumo doméstico, pero el tema de las empresas es crítico, sobre todo en las pequeñas empresas. Y como retomando lo que decía Carlos, efectivamente la sensación de que tu gobierno no puede hacer nada es muy demoledora, ¿no? Para cualquier gobierno y más para un gobierno progresista que se supone preocupado por estos temas. Señores, empezamos a bajar la persiana. Os voy a decir adiós. Elisa, Pablo, Carlos, un abrazo fuerte a los tres. Gracias, un abrazo. Y le ponemos al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. El impuesto para los pobres. Nos fuimos de vacaciones conociendo las condiciones de vida de los ciudadanos.
sabiendo incluso que ha habido 16 millones de españoles que no han podido permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Uno de los aspectos más críticos de esas condiciones de vida es que aumenta el número de familias que no pueden mantener su hogar con una temperatura adecuada, ni con frío ni con calor. También crecen los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Ahora volvemos a la vida normal con fuertes subidas de precios en la luz y los alimentos, es decir, que la situación de aquellos empeorará en su vida cotidiana. Tenemos el riesgo de que la recuperación económica que tanto queremos sea, como las anteriores, a 2 velocidades. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que esforzarse mañana, en su conferencia en la Casa de América, en explicar bien en qué consiste una recuperación justa. Y mientras tanto, la inflación sigue siendo, sobre todo, un impuesto para los pobres. Punto y 25. ¿Y quién nos iba a decir que después de tanto Mbappé por aquí, Mbappé por allá, al final la sorpresa de la última media hora del mercado de fichajes iba a ser Griezmann, Manu? Tal cual, Aimar, de francés a francés. Es verdad que están los dos ahora mismo en Estrasburgo, concentrados con la selección francesa, y ha pasado el foco de apuntar a Mbappé a apuntar a Griezmann, que está a punto de volver al Atlético de Madrid. A esta hora, son las 11:25, siguen negociando los últimos flecos que están a punto de cerrarse. ¿Pero de verdad esto se negocia en la última media hora? Es increíble, de verdad, es lo primero que contaba a mediodía. No han tenido tiempo durante todo el verano y hoy, a última hora, empiezan a negociar deprisa y corriendo, algo que parece que ilusiona a los atléticos y que decepciona a los aficionados del Barça, que se preguntan, pero bueno, ¿quién va a jugar en la delantera este año? Se ha ido Messi, ahora se va Griezmann, ¿a quién van a fichar? Parece que a Luuk de Jong, que ya está casi cerrado, delantero del Sevilla. Nos lo cuentas ahora, Manu. Vamos con ello. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.